Ok. Aunque esta es la última dentro de la planificación, la última clase, hemos dado como un predespacho de cómo van ustedes en sus proyectos y hablaban un poco de lo que es esa fortaleza del trabajo en equipo. Y les decía también que dentro de esas ventajas, esta fase final de ese cierre, una de las cosas de ese trabajo es la recomendación del switcheo de roles para las pruebas funcionales. Porque aunque dentro de nuestra planificación estamos viendo solo esta parte, ya la vieron la parte teórica, pruebas automáticas y herramientas, el mundo de las pruebas es un mundo bastante amplio, cada vez ha tomado más importancia dentro del mercado laboral. Hace algunos años, el programador se encargaba de el el especialista en software se encargaba, éramos analistas de sistemas, ingenieros de software, licenciados en computación, que nos encargábamos de prácticamente todos los puntos. Allí había alguna segmentación entre los que levantaban requerimientos, que ustedes ya pasaron por esa línea cuando trabajaron como product owner y crearon los backlogs. Y luego de eso estaba el programador que hacía pruebas, cuando hacía pruebas a su código y luego además hacia despliegue. Cada vez más esto fue dividiéndose a nivel de la especialización y cada vez más esa especialización se fue profundizando. Entonces actualmente el área de software tiene incluso certificaciones particulares para lo que son las pruebas. Y las pruebas a su vez se dividen en una amplia gama. De hecho, están las automatizadas, donde hay un rol protagonista, que es un automatizador que también tiene que lanzar código, encargarse de documentar pruebas. Y están esas pruebas funcionales que son más de tipo usuario, más de caja negra, donde pruebas flujos completos. Vamos a repasar un poco el tipo de pruebas, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que son las pruebas unitarias, que son, en líneas generales, responsabilidad del propio desarrollador. ¿Ok? A nivel de pruebas, como lo vieron un poco en la teoría, aquí resumiendo, en el flujo bueno, aquí vamos hoy, más que nunca necesito ayuda, aquí estoy sudando, como les digo, la fiebre, para que me apoyen entonces a que me resuman lo que ya vieron en teoría. Cuéntenme cómo les fue y aquí vamos a tener un poco ese refrescamiento. Adelante, ¿quién me ayuda por acá? A O sea, ver. bueno, una de las características principales de las pruebas es que tú haces pruebas para encontrar errores. O sea, tipo, más bien lo ideal es que tú cuando hagas una prueba es que encuentres un error, no que más bien haya ausencia de ello. Exacto, ese es uno de los paradigmas que rompen ISTQB. Ellos en algún momento de mi vida, no, tenemos que ir cero pruebas, es 100% calidad. Calidad no significa cero errores, que de hecho la sintaxis no es errores, se los he comentado en oportunidades anteriores, sino incidencias. ¿Ok? Eh, y ciertamente, lo que tenemos es que trabajar en disminuir la cantidad de pruebas. Y por ahí me puedo extender con STQB, que tiene un decanato de 10 normativas, donde hablan de eso, la falacia de de la no existencia de incidencias en un software. Ahora, ayúdenme a leer un poquito acá para entender o refrescar lo que son las pruebas que existen, aunque aquí faltan unas cuantas. Pues podemos hablar de pruebas de caja blanca, de para la caja negra, de, de front, de back, de incrementales, una cantidad de pruebas, pero aquí vamos a resumir las más importantes. A ver, ¿quién me lo... Vale, yo leo, profe. Adelante, Rafa, y muchísimas gracias. Ah, Comprendido el punto y rechequeado entonces que tenemos el concepto claro. pruebas de software. Es un flujo de integración continua que se puede incluir varios tipos de pruebas de software para garantizar la calidad
y la funcionalidad del código. Entre las más comunes tenemos, bueno, punto número uno, pruebas de integración. Evalúan cómo interactúan y operan varios módulos o componentes. Punto número dos, pruebas de performance. Evalúan cómo funciona el software bajo presión, como cargas de usuarios o grandes volúmenes de datos. Punto número tres, pruebas de seguridad. Evalúan la seguridad del software. Pueden incluir análisis de vulnerabilidades, pruebas de penetración y verificación de permisos. Punto número cuatro, pruebas de regresión. Verifican que las nuevas actualizaciones o cambios no rompan las funcionalidades existentes. Son esenciales en integración continua para evitar regresiones inadvertidas. Pueden incluir pruebas de API que se centran en verificar que los servicios básicos de back funcionen como se espera. Y el punto número 5 es las pruebas unitarias. Se centran en verificar el comportamiento de las unidades más pequeñas de tu aplicación. Técnicamente, estas unidades pueden ser lenguajes orientados a objetos como clases o los propios métodos de la clase, y o lenguajes de procedimentales y funcionales, que son procedimientos o funciones. Listo, muchas gracias por el refrescamiento, Rafa. Nótese, voy a basarme otra vez como a veces lo hago con un dibujito para que todos los tengamos claros. Eh, a ver, y vamos a pedir, y les voy a pedir un ejemplo. En el caso por ejemplo, una prueba de integración, como el nombre lo indica, son módulos que interactúan. Háblenme de dos módulos que ustedes tengan dentro de el proyecto que estamos trabajando. Tenemos el módulo de trivia, por ejemplo. Recordemos que la vez pasada también vimos un poquito sobre cómo se interactuaban las entidades, ¿no? Por ejemplo, jugadores trivia. Una prueba de integración podría tratar de cómo relacionamos o tiene sentido o tiene foco el hecho de que un jugador realmente le aparezcan en su pantalla las trivias en que has participado. Eso podría ser un proceso de prueba de integración, porque trabaja con varios componentes. Otro ejemplo que me puedan dar. Bueno, A no sé, ver. puede ser, no sé si jugador con ranking o administrador con la lista de trivias, no sé, por decir algo. Como administrador con la lista de trivia. En la parte de tipo cuando el administrador quiere, por ejemplo, editar una trivia o una categoría, ahorita no recuerdo del todo bien, pues, pero en la parte de cuando el administrador va a hacer algo con las trivias, tipo, ya sea editarlas eh, o añadir, pues, en la parte de las categorías, ¿sabes? Ok. Sí, sí, sí me explico o no. Sí, sí, cuando estás Ah, editando categoría, sí, entonces estás exacto. asociando la entidad de administrador que debe tener permiso contra esas trivias. Sí, sí, Entonces hay como una conexión allí. Cuando son dos componentes diferentes y estás haciendo una prueba que se considera end-to-end cuando el proceso es completo, como que creo el usuario y al final tengo el premio. Cuando el flujo es total completo, lo llamamos end-to-end. Cuando tenemos varios componentes, pruebas de integración. Ahí pueden estar incluidos temas de back o temas de front. Adelante, Héctor, otro ejemplo. Sí, por ejemplo, cuando el jugador escoge una única respuesta, verificar que no puede escoger más de una respuesta, o lo Ok. contrario, ¿qué pasa cuando el jugador no escoge respuesta? Verificar esos posibles caminos alternos que supuestamente nosotros debimos haber Evaluado. validado. Listo. Allí tal vez ya más es modular, que también existen pruebas de componentes y sobre todo cuando estamos ya yendo a un nivel de validamos el detalle de, por ejemplo, las características de un jugador o los atributos de un jugador. ¿Ok? Entonces, a nivel conceptual, esas son como las diferencias que tal vez puede ser medio mínimas, así como una línea muy, muy delgada. ¿Ok? Ahora, las pruebas de performance decía que eran temas bajo presión. ¿Qué tipo de pruebas le podemos lanzar, por ejemplo, a nuestro sistema de trivia? ¿Quién más por allí que no haya conversado el día de hoy? Ismael, que abrió su micrófono. ¿Qué se le ocurre? Eh, ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué tipo de prueba, cuál sería una prueba de performance que le podemos lanzar a nuestro eh, sistema de trivia?
Tenemos Bueno, jugador, tenemos a mí lo administrador. que se me ocurre es utilizar las herramientas de desarrollador y verificamos el tiempo de carga. Claro, esa es una manera de hacerlo. Las herramientas los tools de los browsers nos dan el performance de ciertos métodos a nivel de lo que el cliente despacha. Pero en este caso, más que la herramienta de programador, hablamos las pruebas de performance y oye, tengo una anécdota con relación a esto, porque pruebas de performance también están asociadas con pruebas de estrés, que es un nivel más arriba cuando estresamos a la aplicación. Y una vez en alguna entrevista de una persona junior, le pregunto, ¿tienes experiencias con pruebas de estrés? Y él me dice, sí, siempre tengo ahorita parciales, estoy muy estresado. No, chico. Las pruebas de estrés y las pruebas de performance tratan a nivel del volumen o la simulación de hilos, que también para eso utilizan software como Gmeter, lo creo que lo vieron en la teoría, donde simulamos n hilos tratando de simular volumen hacia un componente o un módulo. Mi recomendación en ese sentido es que estas pruebas pueden estar muy asociadas a las pruebas de API, es decir, probar los servicios con un hilo o con 1000 hilos, por ejemplo, cuando sacamos los resultados de la trivia. Ese podría ser un ejemplo de una prueba de rendimiento o performance. Cuando decimos el techo es 1000 porque van a haber 1000 usuarios, pero se nos ocurre probarla con 5 millones, entonces hablamos de pruebas de estrés porque estamos buscando un techo máximo más que la propia necesidad del requisito. Se comprende esa parte y estamos hablando un poco de la definición para entender primero el diseño y la necesidad. ¿Ok? A ver, ¿quién más escribió por aquí un ejemplo? Puede ser la velocidad en la que carga la trivia de una categoría, si se comprende, ¿ok? La velocidad que carga una sola trivia, un hilo, no es una prueba de performance. Nos da la velocidad, nos habla del performance de la aplicación, pero el diseño de una prueba de performance integral es cuando hablamos de un escenario donde interactúa varias unidades o varios hilos, ¿ok? Adelante, Ismael, mano arriba. Revisión, porque estoy diciendo, ¿cuál es la diferencia entre una prueba de performance y una prueba de estrés? Que la prueba de performance, por ejemplo, yo puedo decir, el domingo en las elecciones van a haber una capacidad de 15 millones de votantes. Mi prueba de performance de rendimiento debe cubrir el hecho de que 15 millones de votantes puedan votar. ¿Ok? Va, tiene la definición de la métrica, está basada en la necesidad del rendimiento. ¿Ok? Mientras que la prueba de performance, de estrés, es voy a lanzarle a mi aplicación 100 millones de requests, que son prácticamente 6 veces más de la necesidad real. Entonces estoy estresando al sistema. ¿Cuál es el objetivo de una prueba de estrés a diferencia de una prueba de performance? La de rendimiento quiere lograr e identificar la métrica que debe cumplir. La de estrés quiere definir cuál es el techo máximo que puede soportar tu aplicación. Esas son de las más poderosas y en mi experiencia de las más complejas de armar y las que siempre dejamos para último y siempre nos causan más problemas. ¿Sí me expliqué? La respuesta. Sí, profe, bastante claro, gracias. Listo, seguimos entonces. Están las de regresión. Ah, bueno, por supuesto las de seguridad. Todo lo que tiene que ver con seguridad. Y aquí, bueno, por ejemplo, el sistema electoral tiene 7 capas de seguridad. Entonces, hay diferentes tipos de pruebas de seguridad. Pruebas de seguridad para lo que es el sistema operativo, pruebas de seguridad para lo que es el software como tal, pruebas de seguridad para lo que es el back, que son el backend, pruebas de seguridad para los certificados, pruebas de seguridad. Hay una infinidad de pruebas de seguridad que se le pueden implementar a un software. ¿Cuáles ustedes consideran que es la básica que podríamos tener a nivel funcional, que es una prueba de seguridad dentro de la trivia?
¿Alguien más que no haya contestado por allí? A ver, a ver. Hago login con un usuario con una clave inadecuada. Esa Ah, o es, sea, la autenticación de usuario directamente. exactly, la seguridad Ok. de la autenticación. Si estoy entrando a mi sistema sin tener un usuario que sea válido, ya estoy rompiendo un nivel de seguridad, mi primer nivel de seguridad funcional. ¿Ok? Entonces, no solo ver los que son los escenarios más rebuscados, sino que hay escenarios que son evidentemente que son los más sencillos que muchas veces, por ejemplo, un SQL injection, que es que, bueno, si yo por aquí meto mis parámetros, tipo en vez de tomar la decisión adecuada, si es es un get, si es un post, y lo puedo o no sobreescribir, porque muchas veces una manera en que un hackeo sencillo es, bueno, hago un request sobre tu misma página y te mando un parámetro para fregarte tú y romperte tu código, ¿ok? Entonces, esas son pruebas que son de especialistas. De hecho, hay áreas, también esta es otra de las áreas que ha crecido, y fíjense que aquí se los pongo un poquito. Las pruebas de integración, generalmente hay un especialista funcional que hace pruebas caja negra que define los escenarios basados en las áreas de negocios. Pruebas de performance, hay un especialista que se llama QA técnico que se encarga de hacer pruebas específicas para esta área. Pruebas de seguridad también, hay software incluso que se encargan de hacer corridas para validar vulnerabilidades. Ya las pruebas de regresión forman parte de quien hace las pruebas de integración, porque ¿de qué van las pruebas de integración? Ay, guau, me mareé. Las pruebas de integración es, yo desarrollé mi primer módulo. Mi primer módulo fue el de jugador. Entonces yo integro dentro de mi kit de pruebas, dentro de lo que tiene que ver con mi integración continua, mi pool de pruebas de jugador, que lo que prueba es, inserte bien el jugador, elimine bien el jugador, los atributos del jugador están correctos, valida que la cantidad de string de una cadena del nombre del jugador sean correctos, entre otras pruebas que podríamos hacer, que el jugador no esté repetido. Eso entra en mi kit de integración continua y ya por ahí hice un corte, ¿verdad? Llegué hasta aquí, entregué mi primer módulo. Número 1. Resulta que mi siguiente entrega es trivia, ¿verdad? Integración continua, lo que hace es que va sumando. Él llega y dice, bueno, ya tenía mis primeras pruebas, entonces este es mi pool de primeras pruebas, ahora le sumo mi pool de segundas pruebas. Y así cuando vienen a ver, tienen un pool de todas las pruebas y eso se le llama pruebas de regresión. ¿Por qué? Porque vas probando todo lo anterior más lo nuevo. ¿Ok? ¿Se entiende hasta allí? ¿Está claro el concepto? Esta es una de las más importantes dentro de lo que es el mundo funcional. O sea, simplemente se añade algo y se prueba todo lo que se tenía con ese nuevo algo. Exactamente. Y eso es pruebas de regresión. ¿Por qué son de regresión? Porque verifican las nuevas actualizaciones no rompan a lo que ya está hecho previamente. Ok. Que es muy típico. De repente yo aquí para montar trivia, resulta que hice el cambio en un API, que es el API de, I don't know, el cálculo, eh, por ejemplo, ¿qué podría ser? Tengo una nueva trivia y aquí hago el cálculo de, creo un nuevo atributo en la trivia que usaba aquí para hacer el show de la pantalla de las trivias de un jugador. Y aquí le pongo un campo de más, agrego un nuevo campo. ¿Verdad? No sé, popularidad, algo que calculo yo, la popularidad de esta trivia. Y esto no lo tenía. Y en esta vista, cuando voy y visito otra vez a este objeto, como no lo puse campo a campo, por decirlo de por dar un ejemplo que puede ser muy común, entonces, cuando hago la prueba, esto revienta. Entonces, esta prueba te va a decir, oh,
Aquí ya no es un campo 1, un campo 2. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución? Lo hago campo a campo porque nada más necesito es el nombre de la trivia, no necesito la popularidad en esta vista. ¿Sí me explico? Entonces, eso te lo puede detectar una prueba unitaria, una prueba de regresión bien hecha, que puede ser contra el API o también puede ser unitaria porque las pruebas de regresión podrían ser correr todas las unitarias previas, ¿ok? Entonces, la regresión puede abarcar incluso pruebas de performance, de integración y unitaria. Cualquier tipo de prueba puede ser prueba de regresión, ¿ok? Ok. Ok, y ya las unitarias, que es la que vamos a ver en este taller, en esta práctica, que se centran en lo más abajo que existe, ya en el método clase como tal. Dentro de las pruebas unitarias, como parte fundamental de lo que son la integración continua y a su vez el, el despliegue continuo, porque es para dónde vamos, la idea de que esto cuando les hablo le hago estos dibujitos aquí medio kinders, es que esto al final, el key de prueba, todo lo que vamos a ir armando de nuestros script número 1, nuestros grupos de script, que pueden ser pruebas de performance, pruebas de unitarias, pruebas de backend, de API, el tipo de prueba que nosotros decidamos, una línea de pruebas o la suma de ese tipo de líneas de pruebas. Al final, ¿cuál es la idea? Que cuando entre nuevo código a nivel de nuestro Git, varios programadores hacen su nuevo módulo y integremos, el despliegue se hace de manera automática y al hacerse de esa forma, también nos barramos todas las pruebas que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, un poco eso, en esa dinámica, en ese espíritu, estas pruebas de integración trabajan con evitar los infiernos de integración. Y yo sé que ustedes ahorita son, bueno, somos tres, cada quien se dividió su componente. Hemos hablado de esto en reiteradas oportunidades sobre las políticas de Git, pero digamos, es un problema real, es un problema común, es un problema con el que se van a encontrar frecuentemente en sus espacios laborales. ¿Por qué? Porque como les decía en la argumentación sobre el hecho de manejar ramas por desarrolladores, en la práctica, muchos programadores tocan muchos módulos del código y muchos módulos del código son tocados por muchos programadores diferentes. Esa es la práctica general. De hecho, un ejemplo, valga la redundancia. José está enfermo el día de hoy. El proyecto tiene que sacarse. Entonces, al final, el código que lleva José, que tiene todo el derecho a salir de vacaciones, un José puede ser un José que tiene un tema personal, puede ser un José que se enfermó, puede ser un José que lo cambiamos de proyecto, puede ser un José que puede pasar, así como le pasó a José, 1000 razones por las cuales un integrante del equipo deba tocar el código de otro integrante. Por eso se trabaja con estándares, por eso se trabaja con políticas empresariales de líneas de código, por eso hay un líder de desarrollo atento a los cambios, por eso hay un backup del líder de desarrollo y por eso hay un Git y un repositorio donde se responsabiliza a diario a subirse el código que se cambia a nivel no solo de mantener un respaldo y un backup, sino de tener ese código compartido. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, estas pruebas unitarias tratan de darle ayuda al objetivo de evitar eso que llamamos infiernos de integración, que tal vez ustedes lo pueden vivir en una dimensión mucho más pequeña, trabajando en un proyecto de 3 personas, pero que en proyectos de gran envergadura, por ejemplo, donde tienes 5 colmenas de 10 programadores, 50 personas trabajando en un solo proyecto, se puede volver insufrible. Entonces, la manera de trabajarlo es tratando de evitar que pase cosas a través de un escudo que pueden ser estas pruebas unitarias, donde se especifican el comportamiento de métodos previos a la salida. Es una manera de que el mismo programador valide
esas pruebas. Además nos das cobertura, que además software lo validan como software como Sonar. Y el Jenkins en corridas automáticas también nos da reportes basados en ese software como Sonar, que son de los más típicamente utilizados actualmente en el mercado. Nos dan esa cobertura que resguarda ese código a nivel de esos cambios y esos códigos y esa integración de ese código. Se entiende la importancia acá de las pruebas unitarias. No quiero que vean que lo estoy sobredimensionando, quiero que lo lleven con claridad cuando les correspondan y diga, oh, ciertamente aquí está, ¿cómo lo puedo evitar? Vale. ¿Duda por acá? ¿Alguna duda? Ok, entonces fíjense, en la ubicación de cómo ubicamos en el flujo de trabajo en la parte práctica. eh, Dentro del mismo directorio del proyecto creamos un directorio test y allí vamos a tener, hemos hablado de YML, que son los flujos de trabajo donde se deben ejecutar las pruebas unitarias. Aquí, bueno, aquí otra vez le pido apoyo a algún otro integrante para que algún otro participante de esta agradable conversación para que nos cuente un poquito de cómo lo hacemos a nivel del repositorio y en la práctica utilizando Django con Python. ¿Cómo lo haríamos? A ver. Les estoy dando aquí la solución en la pantalla, lo pueden leer, ¿ok? Adelante, Rafael. Rafael 2, porque ya Rafael Contreras por ahí, ok, adelante. En el repositorio debes escribir tus pruebas unitarias en el mismo repositorio donde se encuentra tu código. Por ejemplo, en un proyecto de Django, las pruebas unitarias se colocarían en archivos dentro de la carpeta test. Y en el flujo de trabajo, en tu archivo de configuración, como en GitHub Workflows Main YML, debes incluir un paso para ejecutar estas pruebas unitarias. Ok, les decía, bueno, por supuesto los beneficios que ya conocemos, identificar errores de manera temprana, resolución de tiempo dedicada a corrección y regresión, extensión de conocimiento de base. Ahí también les recuerdo, y eso también lo pueden, si ven más documentación, por ahí al final les dejo las bibliografías. Sí, un defecto de software, una incidencia de software, es más costosa según el momento en que se encuentre la incidencia. ¿Entendemos esto? Digamos, ¿queda claro el por qué hago esta afirmación? ¿Alguien me lo explica? Porque no es lo mismo encontrar dicho error o, bueno, incidencia en producción que antes de sacar la producción, por ejemplo. Exactamente. Fíjense algo. Si llega el desarrollador y está acá, monta su software y hace sus pruebas unitarias y hace su despliegue y entrega QA y QA entrega al cliente y el cliente deja que pase a producción un problema del software, involucramos a 4 personas dentro del proceso de pruebas. Si encontramos el problema acá, todo este ciclo se debe repetir, ¿ok? Se debe repetir. El FIC que vamos a montar aquí, desde el lado del desarrollador, se tiene que repetir. Ah, bueno, aquí también tenemos al DevOps que hace el despliegue. Ahorita, como les digo, todo esto, entre más grande la empresa, más especialización hay. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 personas involucradas en la prueba del software. Si esto lo repetimos N veces, es tiempo y esto se convierte ¿en qué? El dinero, sí. Ok, entonces está claro que si esa prueba que hacemos el despliegue automático en nuestro ambiente de desarrollo tiene esa prueba unitaria que nos dice, uy, aquí algo se rompió, esto entra para acá y el ciclo es mucho más corto y por supuesto, esto que está aquí no tiene
tanto impacto, no solo a nivel de dinero, sino a nivel de tiempo, que como dijo Héctor, es uno de los grandes, digamos, de nuestros grandes, con quien vamos a la carrera, pues. Entonces, allí la relevancia de tratar de dedicar menos tiempo a las correcciones y a la regresión. Entonces, eso está súper claro y eso es importante que siempre lo tengan presente. A veces uno por salir de, quiero sacar el software rápido, quiero entregar esto pronto, bueno, las pruebas las podemos dejar como para allá, yo ya lo probé. A veces dedicarle solamente un ratito más a esa parte de esas pruebas unitarias en esa fase inicial, dedicarle esa hora más nos puede ahorrar todo lo que comentamos a nivel de tiempo. ¿Ok? Entonces, como decía Napoleón, ¿no? Vísteme lento que voy rápido. En ese sentido, ya entendiendo que va la importancia, entendiendo cómo lo vamos a montar, ¿quién me da aquí más detalles bueno, aquí tenemos un ejemplo en particular. Lo mismo que decíamos en un directorio de test. Vamos a hacer un ejemplo con este Vexai, lo pueden crear si es su gusto. Esto solamente tienen que crear un proyecto de Django, creo que ya lo hemos hecho varias veces en varios laboratorios, la parte de crear el proyectito. Y aquí tenemos entonces un pequeño test model, que es como más o menos se estila la nomenclatura, todos empiezan con test, por ejemplo, test underscore, el nombre del método o el nombre de la prueba, más que todo siempre en minúscula, y por supuesto extensión Python, PY. Y aquí viene la parte de cómo lo vamos a escribir para una prueba bastante simple. A ver, ¿quién me va contando cómo lo... ¿Alguien ha hecho alguna vez una prueba unitaria utilizando test case de Django? Por mi parte no, profesor. Ok. ¿Alguien levánteme la manito? ¿Alguien lo ha hecho? Incluso yo no he hecho pruebas unitarias con Django, pero para un proyecto lo tuve que hacer en Node.js. ¿En Por lo cómo? menos en clase sí vi que en Node.js con Jest. Node.js. Ajá. Ok. Que también Entonces era una, tiene... Ajá. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. cosa que el prepa nos dio como una plantilla donde teníamos que crear unas consultas para una base de datos MongoDB que debíamos llenar nosotros manualmente consumiendo una API. Entonces, él nos dio como una plantilla para las pruebas y las teníamos que completar. Ok. Y las pruebas lo que se iban a validar que las salidas de las consultas fueran arreglos, que no estuvieran vacíos y varias condiciones. Exacto. ¿Y qué utilizaste en ese momento para esas pruebas? Digamos, ¿de qué No sé, recuerdas? no sé si Assertion, creo que una librería assert, llamada era expect y después era type of. que te daba Node como base para las pruebas. Sí, me digamos que validar lo que estaba recibiendo el modelo de consulta. Yo podía validar, pero yo quiero que esto sea un arreglo de esto. Y llamaban los métodos internos. Quiero que no sea vacío, quiero que cumpla esta condición, esta Exacto. condición. Y en líneas generales, como lo comenté Imael, siempre está el proceso de comparación contra un vacío, contra un valor esperado. ¿Por qué? Porque toda prueba tiene un escenario esperado controlado. Entonces, así como lo vimos arriba, de que depende del tipo de prueba, nosotros podemos diseñar diversas pruebas y nos podemos poner súper creativos, pero también como lo comentó alguno de ustedes en algún momento, tratar de disminuir el número de incidencias no necesariamente significa que el software va a salir porque a ver, es determinista. Ok, exacto, es determinista, exacto, ese es el concepto. Las pruebas tienen que ser contra un escenario específico. Y de hecho,
Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con la certificación internacional de Quality Assure, de control de calidad y STQB, las técnicas que nos enseñas van contra patrones, por ejemplo, probar con el borde máximo, el borde mínimo, el middle, el del medio, o sea, nos dan ciertas técnicas de que no vamos a cubrir todos los rangos. Por ejemplo, como decíamos ahorita, si el día domingo hay 15 millones de lectores, nosotros no podemos hacer una prueba donde podemos simular un proceso con algún software como JMeter, como Postma, de request de esa cantidad de hilos, pero lograr la realidad de 15 millones de interacciones no es posible. Trabajamos con porcentajes. O decimos, bueno, con el 10% de la muestra, con ciertas características, con flujos de error. Entonces lo que hacemos es diseñar las pruebas. Recuerden también que ustedes lo estuvieron analizando cuando montaron sus backlogs, montaron lo que fueron los criterios de aceptación, o lo que es lo mismo, montaron los user case, ¿no? Con los user slide. Entonces decían, bueno, que de repente en la trivia pueda insertar crear un nuevo usuario. Y tengo que pedir el nombre y entonces eso les dan los parámetros para armar sus criterios de sus casos de prueba, ¿verdad? O sus criterios de aceptación que están asociados a esos casos de prueba. Entonces, con esos casos de prueba y esos criterios de aceptación, ustedes crean escenarios específicos para la prueba que necesita, evidentemente, ser probada. Ahí hay un tema importante. Bueno, hay diferentes actores y lo ven de diferentes formas, porque una prueba unitaria debe ser por unidad, lo básico, lo más atómico. Entonces, por ejemplo, insertar y irse a la base de datos para validar que se insertó, ya eso dejó de ser una prueba unitaria. ¿Por qué? Porque ya estás tocando dos capas. Entonces, las fortalezas de las pruebas unitarias, y por aquí creo que tengo otra información sobre el tema de cómo funcionan estas librerías de Django, es que nos permiten de que sean eh, transacciones independientes, que tú pruebes realmente el componente de manera unitaria básica para evitar que, porque lo que puede pasar, con lo que pasa con las pruebas de integración es que en el camino se pueden perder datos o pueden ser en diferentes capas, mientras que si lo pruebas en el componente específico, va a ser más sencillo de detectar. Y vuelvo a explicarme. Si, por ejemplo, yo tengo aquí varias interacciones de varios componentes, tengo el front, tengo el API, tengo el back, tengo la base de datos, que debería dibujarla así, igual. Tengo el usuario. En cualquiera de estas capas pueden haber un problema que nos especifique la incidencia. Si yo me aíslo solamente a revisar este pedacito, yo ya estoy segura que este pedacito funciona. Entonces, las pruebas unitarias lo que tratan de hacer es, bueno, vamos probando pedacito a pedacito. Al probar esos pedacitos que componen todo el software, la probabilidad de que al integrarlos esto funcione va a ser mucho mayor. ¿Ok? Entonces, no hay que confundir pruebas unitarias con pruebas integrales, aunque hay software que nos proveen cosas como moquitos y cosas que nos permiten simular data también para facilitar este tipo de pruebas y no vas a tener pruebas tan cableadas como esta que tengo acá. Ahora, ¿alguien me interprete este código, por favor? De este ejemplo de prueba muy simple de prueba unitaria, lo lee y lo interpreta. O sea, es una función que simplemente suma dos números. Y bueno, estamos haciendo la prueba de que si, bueno, en este caso suma 2 más 2 específicamente. Y la prueba lo que se está haciendo es probar a ver si da 4. O sea, si el resultado esperado es 4, entonces la prueba como, no sé el término, no me sale el término técnico, ¿no? Pero, o sea, como tal, se está indicando que el resultado esperado es 4. Ok. Exacto. Y si esto te da este assert equal, que lo que hace el assert equal es un método que lo que proporciona, bueno, lo proporciona el unit test de scale en Python y se utiliza para verificar si dos valores son iguales.
y si no lo son, la prueba falla. Entonces te genera un assertion que te dice error y te lanza en tu consola un mensajito en rojo de que la prueba no fue corrida y que no fue exitosa. Y por tanto, en algunos casos, por ejemplo, cuando en el Sonar podemos configurar que nos corra las pruebas, la cobertura de las pruebas unitarias, en el Jenkins podemos configurar la ejecución de las pruebas unitarias, podemos también configurar el porcentaje de cumplimientos de las pruebas unitarias, algunas ignorando que si no pasa, siga. No es lo más común, pero también en cobertura podemos, y a nivel de vulnerabilidades, siempre es posible configurar que lo ignore. Pero si encontramos esos warnings en rojo, ya sabemos, wow, porque aquí esto está fallando. Fíjense que en este caso estamos dando valores específicos definitorios. Nosotros podríamos tener un insert o un API que lo que hagamos es dando el ID específico, mi número de cédula 138522555, tráeme ese dentro de mi base de datos, que tiene un prerequisito que es que tiene que estar esa data insertada, ¿ok? Pero también podríamos tener una serie o una cadena de pruebas donde la primera sea inserto este valor directo al API, tal cual a manopla, al método que se llama insertar, le mando el valor de Juan Pablo con el número de cédula con un email y más abajo, ese número de cédula que lo tengo identificado en un archivito, lo tengo y lo manejo y lo busco y lo consulto para validar si la consulta es OK. ¿Ok? Y esos parámetros que yo utilicen podrían ser los parámetros más, más extremos, por ejemplo, el nombre más largo que tenga o el número más pequeño que pueda tener. Y también para pruebas podríamos hacer pruebas de error, es decir, cuando decimos que el resultado falla, utilizando hacer como true, hacer true o hacer false, donde yo trato de insertar una cadena muy larga y eso falla y la prueba está OK. ¿Sí me expliqué con ese caso de la prueba OK cuando la cadena es muy larga? Es lo espera, que sí sea lo esperado. Sí, exacto. Eso la profesora no nos explicó, pues que puede llegar a confundir, pues, pero si uno como tal está indicando que tú esperas tal cosa y sucede esa tal cosa, entonces la prueba está OK, ¿no? O pasó la prueba, no sé cómo decirlo. Exactamente, yo puedo decir, a ver, registrar 2 veces, ejecutar 2 veces la prueba de insertar el usuario o el jugador Rafael Contreras con la misma cédula. La primera debe hacer pass y la segunda debe fallar, ¿cierto? Sí, Entonces, pero que la segunda falle, resulta que significa que el resultado de la prueba fue OK, porque era exacto. el resultado esperado. Entonces, fíjense, tal cual como lo comenta su compañero, esto lo que hace, se importa lo que es esta clase de unit test propia de Django, y este hacer es el que nos da el resultado. En la documentación de Django hay otros tipos de hacer, como les decía, está el hacer de true para validar o true o false para validar expresiones booleanas, está el hacer de in para validar con vectores, que también, como lo comentaba Ismael, es una de las más típicas, valores vacíos, que el llenado esté OK, por ejemplo, como si por ejemplo queremos llenar la lista de regiones y países en un árbol. Entonces, ese llenado nosotros podemos validarlo luego, verificando que el tamaño de que el resultado es un resultado esperado. Ese es un valor, digamos, es un valor, la geografía de un país es un valor conocido. Entonces, si hay 23 estados, cuando yo lo lleno, tienen que ser 20, me tiene que dar igual 23, ¿cierto? Entonces, esos son el tipo de pruebas que tenemos que diseñar en las pruebas unitarias. Luego hacemos la ejecución, tal cual como con el comando manager que siempre hemos utilizado del test, que es el nombre del archivo, y con eso analizamos los resultados.
Si las pruebas pasan, súper. Si las pruebas no fallan, resolvemos y volvemos a ejecutar. Ese es el ciclo de este proceso que, como sabemos, nos ahorra tiempo y dinero si lo detectamos a tiempo. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto luego para GitHub? Nosotros configuramos cada prueba por separado. Podríamos tener incluso nomenclaturas de test trivia, prueba 1, test trivia, prueba 2, test trivia, prueba 3, 3. ¿Por qué? Porque se hace o se estila de esa manera. Porque luego muchas áreas de QA lo que identifican con la salida de la ejecución de los tests es que incluso se van a software como parecidas a lo que ustedes manejan donde tenemos nuestros backlogs. En GitHub, por ejemplo, hay algo muy popular y es de los más comúnmente usados, que es el Jira. Entonces, tienen software que integran los resultados y van haciendo un check a la lista de pruebas, que también se podría hacer de una manera manual, bueno, programando un poquito. De repente tengo un Excel y digo, bueno, estas son mis 100 pruebas, prueba 1, prueba 2. Y si yo tengo mi idea ya, luego le doy check aquí y luego entrego mi informe de las pruebas ejecutadas. Entonces, siempre esto generalmente tiene una nomenclatura, con el nombre del módulo, con el ID de la prueba, una secuencia, generalmente está casado con un software de integración continua como el Jenkins o con un software de control administrativo como el Jira. Entonces, hay más temas de sintaxis que pueden ser importantes para llevar un orden o a veces incluso lo casan con el ID del requisito, ¿ok? Cuando el requisito es muy bajo nivel, ¿no? Porque si no como decía, no hay que confundir pruebas unitarias con pruebas integrales o funcionales. Entonces, pero ¿cómo llevamos eso a Git? Cuando ya tenemos varias piezas de este rompecabezas, tenemos varias pruebitas, nos lanzamos nuestro main, donde, a ver, ¿quién me lee este main? Porque tiene que ver con Docker, tiene que ver con la nomenclatura GMA, donde creamos imágenes, ya estoy segura, recuerdan lo que vimos también en materia teórica y en la práctica, el manejo esto era lo que hablábamos del esqueleto, donde teníamos primero los sticks vacíos y luego le íbamos a ir metiendo como ya lo que son el checkout de las pruebas. Entonces, en este caso, definimos el flujo. Aquí está el ejemplo más básico. A ver, vamos, antes de ver la explicación, a ver quién me lo interpreta sin leer la explicación. A ver, han estado muy activos, creo que Héctor, Ismael, Juan, Rafael, Yarima siempre creo que está como trabajando. A ver, ¿quién me va interpretando de qué va este YML? Que es como sabemos que es un orquestador. Si lo sabemos, ¿aló? Name con integración contigo. Branch. Ajá, ¿qué hace esto? Ajá, Juan. Oye, yo la verdad pensaba que con esto de CI era eso de la identidad, la verdad. Yo estoy a punto de decirlo, menos mal que no lo dije. Bueno, ustedes pueden poner el name que quieran, pero... Bueno, nada, o sea, eso es básicamente un trabajo en el cual se dice que, bueno, cuando se haga un push en la rama main, entonces lo que se va a hacer es este trabajo de construir la imagen con la última versión que se tenga de Ubuntu, que eso de hecho debería ser una versión específica, la última está como peligroso. Y bueno, los pasos simplemente son eso, pues como que revisar que el código del checkout sea ese que se especifica ahí, luego que se establezca Python con la versión que se especifica ahí abajo, y bueno, ya después que se instalen los requerimientos que se tengan en un archivo llamado requirements.txt. Vale, Juan, entonces fíjate, ya hicieron esa interpretación, ya son especialistas en Docker y en YML de los Dockerfile. Fíjate, y tú tienes toda la razón. Generalmente el upgrade no se estila de manera directa, excepto cuando tenemos los ambientes de programador. También hemos hecho ese dibujito aquí. Recordemos que siempre tenemos como nuestro repositorio donde manejamos nuestro Git
que ahí está siempre nuestro código. Tenemos nuestro entorno local, que es mi maquinita que trabajo aquí de mi PC, que puede tener cualquier ambiente. Tenemos aquí en Git también nuestra configuración de los Dockerfile. Y por acá tenemos nuestro gran servidor de aplicaciones, que cuando armamos estos archivitos, lo que dice, bueno, todo lo que yo ya subí en Git, él lo que nos dice es bájamelo, ármamelo, búscame todos los repositorios que necesito para tener la última versión y creo esa cápsula o ese contenedor validando que tengo la versión que es compatible y la versión que me sirve de software, de sistema operativo y los componentes que necesita instalar más las dependencias. Tal cual, pero aquí en esta parte es donde además tenemos el Python de ese test particular, ¿ok? Que podríamos entonces tener aquí una lista de tests y vamos agregando uno a uno. Entonces en el flujo de trabajo se ejecuta cuando hago el push la rama main, se configura el entorno Python, se instala la dependencia y se ejecutan las pruebas unitarias. Con este comando, que es el que instalamos el que vimos a manopla, ¿verdad? En el paso anterior. Los intentamos a mano, pero también lo podemos hacer uno a uno. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un archivo donde vamos a ir configurando nuestra lista de pruebas y podemos prender o apagar algunas, ¿no? Para comentar, etc. Que es importante saber que esto es personalizado, que el ajuste del punto de trabajo va según las necesidades, que son pruebas unitarias. Asegúrate que esto se ejecute por fuera primero, de manera correcta, antes de meterlo en tu YML. Y no te olvides de guardar los cambios, por supuesto. Y además subirlo a tu repositorio. En el GitHub van a poder ver en Action todas las veces que se ejecutaron a nivel de historial, y esto también pasa en Jenkins. Las pruebas unitarias van a tener como ese historial de las pruebas unitarias. Entonces, si por ejemplo yo dejo, y esa es la práctica es, en la noche todos los programadores antes de irse hacen conmigo a su repositorio. Hay un job automático que se descarga eso y hace el merge. Siempre y cuando no haya conflicto, ¿verdad? Aunque a veces, muchas veces el líder de desarrollo se encarga de hacer un chequeo adicional cuando aparecen los conflictos. Se hace ese merge de las ramas. Luego de eso, se ejecutan las pruebas unitarias. El día siguiente en la mañana, llega ese analista de pruebas y dice, ah, no, todas las pruebas salieron ok. La versión que tenemos es estable aún. Pasó por las pruebas unitarias. En ese momento, se le pasa la versión al especialista de pruebas de QA, que ya hace unas pruebas un poco más del tipo. ¿Cuáles son las pruebas que hace el Quality Functional? Bueno, entre esas hace las de lo que son las, o sea, se hace como 4 o 5 tipos de pruebas, pero entre esas está la integración. Solo que Las ahorita más no exactamente, que van asociadas a los criterios de aceptación del cliente, del requisito inicial. Entonces, pero ya pasó por las pruebas en las nocturnas. Pero si esto falla, van y se las devuelven al desarrollador. Mira, anoche el deployment falló. Ciertamente, integración, sistemas y aceptación. Esas son solo 3 de los niveles. Y eso podemos aquí extendernos a hablar sobre planes de prueba y cuándo aplican unas y otras. Pero la idea es que se lleven los conceptos de manera bastante general y en particular que recuerden que las pruebas unitarias también pueden incluir limpiadores de código, análisis de seguridad y otras verificaciones que personalizan tus flujos de trabajo. Y para eso existen software como Sonar, por ejemplo, que nos hacen ese trabajo de manera automática. Podrían instalarlo y probar con ellos de cuál es la calidad de su código. De hecho, en algunas empresas, aunque se pueden saltar algunas validaciones de ese software Sonar, que es free y que también lo pueden correr con la mayoría de los software open source, no te permiten hacer el despliegue en los ambientes de producción si no se cumplen las reglas de Sonar, ¿ok? Y las reglas de el cumplimiento de ciertas coberturas de pruebas unitarias. Y a su vez, la aprobación del el líder o el especialista de calidad.
Entonces, con esto tenemos una idea de cómo implementamos la prueba. Vamos a implementar las pruebas en el componente de trivia que ustedes tienen por ahí. ¿Cuáles pruebas se les ocurren como unitarias? A ver, escucho uno a uno, un ejemplo que puedan probar del código que ya desarrollaron. Héctor, de tu código, ¿cuál se te ocurre que podemos probar? O configurar una prueba unitaria del código que ya desarrolló. Bueno, ahorita precisamente estamos viendo lo de las bases de datos, o sea, de los modelos. Y cuando repiten, porque pusimos un campo, Ujú. la dirección de correo Unix. Ok. Entonces, esa se me ocurre repetir el correo. O una que también atrapar en la validación un correo, un formato de correo incorrecto con reglas regulares, pues. Perfecto. Y esa es una prueba unitaria porque va hacia un campo, ¿verdad? No, no hacia la base de datos, sino hacia un campo, porque recuerden que tenemos valores específicos. Allá va, déjenme toser un momentico, disculpen, que ya voy a cerrar el micrófono para buscar agua. Ese fue un momento de publicidad, disculpe. Ajá, entonces, ya tomé agüita por aquí. Entonces, como recuerden, la prueba unitaria está basada en un assert, que es como lo que se espera. En ese caso de importamos el test sky, porque esto nos va a permitir también el Django test, nos va a permitir generarnos los resultados que esperamos con el ZSERP. La prueba de Héctor es cablear un email, arroba, no sin el arroba, por ejemplo, email inválido, y con una expresión voy a regular, evaluar si tiene el arroba, y si no, un false, ¿verdad? Y entonces eso da la prueba OK. Entonces es la manera de configurar su prueba. Muy bien, Héctor. En el caso de Ismael, ¿cuál sería la prueba del código que ya tenemos? O Héctor, ajá. Luego el proyecto. Adelante, Ismael. Uy, pero pregunto por el código del proyecto. Disculpe, sí, de su código de su proyecto que ya ha desarrollado. ¿Cuál sería la prueba que se le ocurre ahorita que podemos diseñar prueba unitaria? Es decir, la más granular. Oye, lo que hace es que yo por lo menos he trabajado con métodos que retornan algo. En este caso tenemos implementado, ya sería el registro y autenticación de un usuario. No sé cómo evaluar como un retorno de esos métodos, porque eso es lo que tenemos que probar, pero sigo pensando cómo. Ok. Puede, si cableamos en la estructura de esa, fíjense por ejemplo este ejemplo que está acá. Una prueba unitaria puede ser más compleja. Aquí fíjense que ya estoy creando de mi modelo, tengo un modelo anima y creo mi objeto anima, donde le doy los atributos, el nombre y el sonido que tiene. Usted podría crear, importar su modelo, de su objeto en este caso es el del usuario, y probar que cumpla con la característica comparándolo luego con el mismo objeto que creó. Con esto valida que lo que usted envió fue lo que se registró. ¿Sí me expliqué? Ismael. O sea, usted lo que está haciendo, está creando como que un objeto para Ujú. usted después comparar lo que usted registró.
Luego llamamos a este speed, que lo que hace este método de speed es crear un mensaje que dice, el león dice robot, que lo que hace es que concatena el animal con el sonido que hace. Y esto debe ser igual al texto que devuelve. Entonces, claro, no solo podemos comparar contra un número, sino que también contra métodos y string. En ese caso, por ejemplo, usted podría comparar contra los atributos después que se los manda de manera fija, controlada, para verificar que realmente se hizo el registro tal cual. No sé si me expliqué. Sí, sí, voy entendiendo, pero sigo leyendo el código porque es interesante que como que usted tiene la referencia y después usted lo compara con la salida de uno de los métodos. Exactamente. Que además de un objeto ya instanciado. ¿Ves? Entonces, le podemos dar la complejidad mientras sea una capa, ¿ok? Aquí fíjense que no estamos involucrando ni base de datos, estamos involucrando solamente un objeto del modelo, ¿ok? Y un método de ese objeto. Esta es una prueba que si esto sale acá, pasa, ¿ok? Ajá, vamos con otro ejemplo, Rafael, de su código. ¿Cuál sería para lograr el reto, que es el preámbulo? El reto de esta semana va a consistir en completar el esqueleto de integración continua, es decir, con el YML ir agregando su run unit test, ¿verdad? Con el nombre de cada test. Este ejemplo es test, pero podría ser test módulo 1, trivia prueba 1, test 2, test 3, como ustedes lo vayan a no mezclar en orden preferiblemente, podrían ser súper administrativamente asociados a los requisitos, eso ya va a depender de cada equipo, y creando laboratorios anteriores, agregar pruebas unitarias como parte del proceso de despliegue, modo de garantizar una aplicación con niveles mínimos de calidad. Entonces, ¿cuál sería esa otra prueba que se le ocurre basado en cumplir este reto, Mr. Ismael? Nómbreme un compañero. Ismael, un compañero, sin temor. Escucha, Sí. allá una opinión sobre el micrófono. Bien, Juan Pablo, para tener una opinión del otro equipo. Sorry. Juan Pablo, Ay, Juan Carlos se nos acaba de caer. Tenemos a dos Rafael, Rafael Contreras y Rafael Illarima, que es la única chica, pero que ella siempre escribe porque está en oficina. entonces elijo a Rafael Contreras. Rafael Contreras, adelante, Rafael, su ejemplo del código que ya lleva. ¿Cuál podría ser una prueba unitaria que podría desarrollar? O sea, ahorita estaba pensando en algo más, un caso más tipo genérico, pues. Es que Ujú. ahorita no estaba viendo el código específicamente, pero estaba pensando en algún caso más genérico, que es cuando, eh, lo del caso de las trivias, cuando son, o sea, cuando el usuario las responde. Solo que me pasó igual que Ismael, que no lo tengo al 100% claro porque, o sea, sería cuestión de que nosotros tenemos registrado Ujú. las respuestas correctas y las incorrectas de la de cada trivia, fino. Ok. Em, entonces, no sé si sería como usted dice algo parecido de que cuando el usuario clique, se compara ese evento del clic con la propia respuesta correcta dentro de la base de datos o algo así. No lo veo del todo claro. No, recuerden que ahí están metiéndole más capas a la prueba. Casi que, y ahí va a sonar, casi que tienes que cablear. Ok. Digamos, si usted llega y dice que objeto trivia, y tú cableas el create trivia y es el ID 1 cableo. En las pruebas, ¿por qué? Porque es data controlada. De hecho, así se llama en el argot de pruebas, se llama data controlada. Lo mismo sucede con las pruebas unitarias. Se cabrea porque tú tienes que tener
garantía de tener control sobre esa prueba. Cada prueba se ejecuta en su propio entorno aislado. ¿Ok? Y las pruebas se ejecutan de la misma manera una y otra vez. Entonces eso hace que eso garantiza que los resultados sean confiables. Ok, ¿Ok? Entonces tienes que poner datos que tú sabes que pueden introducirse a través de la interfaz, pero que tú vas a colocar dentro de tu prueba. Miren que aquí no hay una variable, aquí es tal cual. Entonces es lo mismo, fíjense que aquí tampoco. La característica de las pruebas unitarias, lo que pasa es que ustedes prueban el código o el objeto o la acción de la suma, ¿verdad? Pero con datos que ustedes son los que manipulan dentro de la prueba. ¿Ok? Puede ser un poquito abstracta, pero con la práctica lo van a ir optimizando. Ajá, el nombre del siguiente compañero, aunque Yarima por aquí adelantó. Entonces, para saber que la respuesta es correcta, se definiría una respuesta fija y solo se verificaría si arroja correcto o y solo se verificaría si arroja correcto o no. Así es. Ustedes manejan ese assert. Si el assert es true y el assert es false. Incluso podrían hacer las dos pruebas. Cuando la trivia se responde correctamente y le mandan un dato ok, digamos, tengo la trivia. La trivia A, la respuesta es 1. Entonces el hacer es true. Pero tengo la respuesta y la respuesta que yo pongo, que hablé aquí es 2, que no es la correcta, pero es false, pero que esa prueba está ok. ¿Ok? Es como cuando mando un usuario válido y un usuario inválido, o un usuario repetido. Entonces es tal cual como lo comentas, Yarima. Ese sería un ejemplo. ¿Quién me falta? Solo me falta uno de los Rafaeles. ¿Cuál sería su prueba por desarrollar? Gracias, Yarima. Fíjense que a veces es complicadillo pensar en la prueba, ¿verdad? Uno a veces lo ve, no estoy probando y tal, y lo ve como algo integral, pero en las pruebas unitarias a veces hay que sentarse un poquito y hablar, "Ajá, pero ¿cómo pruebo este código de la manera más modular posible, de la manera más unitaria posible?" Solo me falta un Rafa, a ver, ¿cuál sería la prueba que considera que una típica de prueba unitaria? Rafa, ¿está por allí? Ajá. No sé si eso puede ser que, por ejemplo, en lo de los premios, cuando el, cuando el jugador puede aceptar el premio, que se revise, o sea, que sí se compruebe Ujú. que se pueda, que, no sé cómo explicarlo bien, o sea, que se pueda comprobar que realmente el jugador le dio como aceptar y recibió su premio, pues no sé, ¿sabes? Ok, el jugador recibió su premio. Ahí le haríamos la prueba, es a recibir premio, a la Exacto, o acción de sea, recibir premio. ¿Qué a ver, acción hace el recibir premio? Es un API que hace algo en particular por detrás, que es la suma en una encuesta, ¿no? Suma una cantidad. Algo como si tenía 50 puntos y ahora tengo 70. ¿Cierto? Entonces, ajá, o sea, probaríamos el sumar, es algo similar a esto. Sumar premio, entonces mi jugador tiene 30 puntos y si le doy sumar premio con 20, me va a dar el resultado. Y ahí lo comparo con el valor que espero y eso es una prueba unitaria. Recuerden que si le meten más capas y se van directo a los API, tienen que irse a lo más modular, ¿ok? Ismael, ¿iba a hacer alguna pregunta? ¿Por qué? Si prueban el API ya con todo, digamos, con todas las capas, ya sería una prueba de API, que eso también es de lo más comunes, donde pruebas el API y ya pasas a algo más complejo como el objeto y ese tipo de cosas. Pero incluso hay librerías que, de acuerdo al tipo de código que lances sobre ese tipo de pruebas, te dice, mira, esto no soporta, hasta ahí no llegamos porque esto no es una prueba unitaria, ¿ok? Porque no ve ciertas capas del software.
¿ok? Como en oportunidades anteriores, chicos, hay buenas ideas, es cuestión de práctica. Aquí están los tips principales, que es crear el directorio, es cómo estructurar la prueba, es el import y para qué, cómo funciona. En la documentación que encontrarán también, bueno, creo que no lo puse por acá, pero se los paso por acá. Aquí en Django tiene buena documentación al respecto de cómo se utilizan, hay un montón de ejemplos que seguro les abren los sentidos al mundo de las pruebas. Este es un mundo que a mí me encanta, digamos, a mí yo he sido bastante integral, me gusta programar, me gusta desarrollar, me gusta evaluar requisitos, me gusta manejar Scrum, en fin, pero es uno de los que más me apasiona porque me parece uno de los más valiosos. Llegó Juan para decirnos la prueba unitaria que él incorporaría en su proyecto. Y ya con esto cerraríamos. La documentación está al día. Como les digo, el truco es pensar lo más modular posible, reutilizar las librerías de acá, véanse los ejemplos que Django provee porque ya hay mucha rueda que está inventada, ¿ok? Sobre ejemplos de cómo hacer pruebas unitarias y pruebas de otro estilo. En este caso, el alcance serían pruebas unitarias. Y bueno, y cómo incorporarla, esto siempre va a ser una lista que debería ir creciendo. Esta lista que está acá, con una nomenclatura específica que nos permita ir incorporando nuevas pruebas y llevar lo que son las pruebas de regresión. Lo que me parece súper chévere es que veo que ya todos están bien claros en la tipificación de pruebas y cuáles son, digamos, las características y la naturaleza de esa tipificación y cómo existe intersección entre ellas, ¿ok? Juan es el único que falta para darnos un ejemplo de qué prueba estaría o podría en este punto, basado en el código que ya lleva, incluir dentro de su script de ejecución continua del Run Unit Test. ¿Qué se le ¿Se me ocurre? escucha bien? Sí, perfecto. Ok, pues una prueba que yo creo que se podría implementar es sobre todo en las pruebas de validación de ingreso de datos a los usuarios, pues, porque cada uno de sus campos pues tiene un cierto tipo de datos y tiene ciertas validaciones, pues, por ejemplo, si la fecha de registro es mayor a la fecha actual, pues, oye, eso no puede ser, pues, entonces, ese tipo de validaciones, pues, son las que creo que hasta los momentos podríamos hacer para asegurarnos de que vamos empezando bien. Exacto, y eso valida el core, eso valida que, aunque lo valide en interfaz, valida que mi código abajo esté resguardado. Y es una de las típicas, al igual que los valores not null de los de base de datos, por ejemplo. Validar que un campo cuando le mande que mi método, que mi primera capa de código me diga esto no puede ser null, y no esperar hasta abajo, hasta la base de datos es una manera muy válida de pruebas unitarias. El tipo de datos, el tipo la longitud de los datos, el formato de los datos, verificaciones de fecha como lo acaba de comentar Juan. Esas son candidatas propias de ese tipo de pruebas que son elementales, ¿ok? Entonces con esto cerramos esta clase. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Y vamos a cerrar por aquí.